Mirna Aguilar, Aceret Facio. Presente, profe. Gracias. Jennifer Sánchez, Leslie Tuvo Reyes. consulta médica, profe. Está de consulta médica. Ok, gracias por avisar. Sí, Leslie Reyes, presente. gracias. Natalia, no saben si tuvo dificultades su compañera para conectarse. Creo que sí, maestro, porque tampoco en la clase anterior se conectó. Ok. Bueno. Bueno, voy a estar pendiente. A ver si en la siguiente media hora ya se... A ver si en la siguiente media hora ya es Yadai y Wake Up. Presente, profe. Gracias. Misael Zip. Presente, maestro. Bien. Bueno, vamos a comenzar. De todas formas, este, vamos a estar ahondando un poco con esto. Para los que tengan dificultad, espero ya no seguir teniendo problemas. Ya subiría el link en lo que es la clase de Classroom del día de hoy. Hoy sí los voy a subir. Estaba teniendo fallas con mi programa. Espero que ya no tenga más fallas. Bien. El tema del día de hoy, vamos a empezar a ver uno de los primeros, precursores, en este caso, de lo que habíamos visto, habíamos empezado a ver de lo que es la fenomenología, la psicología fenomenológica. Sí. Este es uno de los primeros precursores que nos va a conllevar a que podamos nosotros entender un poco de la naturaleza de lo que significa el método fenomenológico para explicar la realidad. Eh, Normalmente, por ejemplo, él hablaba un poco del tema con respecto a de entender lo que es la naturaleza de las cosas, o la naturaleza de la de, del quehacer humano es con respecto a que nos hace a nosotros ser seres humanos. Y él tenía un particular punto de vista conocido como lo que era el tema de la intencionalidad. Es más que nada Franz Brennan siempre nos va a estar planteando ese tipo de situación. Para entender un poco lo que es la naturaleza de su teoría, tenemos que pues trabajar un poco con algunos de sus antecedentes, sobre todo con respecto a quién es este teórico. La idea es esta, muchachos. Cuando hablemos acerca de un teórico, va a ser muy importante que al momento de sus exposiciones conozcamos por cada vez que hablemos de un teórico, conozcamos un poco de su biografía. Y me dirán, bueno, maestro, ¿y por qué tenemos que conocer la biografía de una persona o de otra? Bueno, lo interesante para conocer lo que es la biografía de una persona nos ayuda a poder entender de alguna otra forma cuál era la cosmovisión o en este aspecto cuando crearon en ese aspecto sus teorías,
por qué tenían de alguna otra forma esta naturaleza de pensamiento o esa naturaleza de poder desarrollar en ese aspecto su pensamiento epistemológico, ontológico acerca de la realidad o acerca de las cosas. Y en este sentido, conocer un poco de la historia de cada uno de ellos nos va a conllevar a poder entender, ahora entiendo por qué dijo esto, por qué dijo tal cosa. Cada teórico está contextualizado su teoría a el aspecto geográfico y al aspecto histórico y al momento temporal, espacio en el cual se encontraba dicho sujeto. Por ejemplo, ustedes van a estar encontrando cada uno de los teóricos que cada uno puede decir lo mismo, pero dependiendo de el año o los años en que vivió, qué circunstancias vivió la persona, en dónde vivió la persona, es lo que va a determinar mucho la visión de la misma. No es lo mismo, por ejemplo, una visión nacionalista, por ejemplo, de un país, a la misma visión de esa teoría a otra nacionalidad o en otro momento histórico, en otra década. De una década a otra pueden cambiar la perspectiva y el contexto temporal en el cual se esté creando o desarrollando tal o cual teoría. Por eso es importante que cuando yo les pida que ustedes realicen una exposición de algún teórico, necesito su biografía. ¿Por qué? Porque les va a ayudar a entender un poco más de la teoría. Porque no podemos hablar de una teoría sin su autor o su representante, porque eso nos va a conllevar poder entender y comprender a la persona en cuanto a la ideología o a la teoría o al pensamiento crítico o al pensamiento epistemológico o al pensamiento filosófico de dicha persona para poder comprenderla. Y ese es el aspecto interesante que es la dinámica que estaríamos teniendo, porque vamos a hablar de muchas teorías, de muchos teóricos, muchas teorías, y dependiendo de cada teórico vamos a encontrar diversas diferencias y enfoques, y hay que entender por qué es el enfoque. En este aspecto, de acuerdo a la biografía de lo que era Franz Brentano, su nombre completo es Franz Clemens Honoratus Hermann Bretanonese, y él creció en lo que es Marienburgo, ¿sí? El 16 de enero de 1838, y él murió en Zúrich el 17 de marzo de 1917. En este aspecto tenemos que entender, por ejemplo, que estamos hablando de un teórico de tipo de nacionalidad austriaca. En este sentido, vamos a ver mucho la naturaleza. También, por ejemplo, porque ¿quién era Franz Brentano? Él era un filósofo, psicólogo y sacerdote católico alemán, ¿sí? Vean esta naturaleza en este teórico, porque no solo vean todas las categorías de que podía tener una persona. Él tenía una formación filosófica, también era un psicólogo y al mismo tiempo un sacerdote católico. Y esto va a ser muy curioso, porque muchas veces ustedes siempre vamos a encontrarnos muchas veces, por ejemplo, la falsa idea de que muchos teóricos no pueden de alguna otra forma empatar ciertas naturalezas de su persona y poder crear teorías tan fundamentadas. Por ejemplo, ahora, mucha gente puede pensar que si eres psicólogo, automáticamente muchos piensan que tienen que volverse ateos, y no necesariamente, porque este era un psicólogo,
¿sí? Y la naturaleza, que no solamente era psicólogo, él empezó primero como un filósofo, pero también tenía una carrera, y otra carrera era un sacerdote católico. Y lo interesante acá es que empezó primero como alemán y después se volvió austriaco. Vean la naturaleza, cómo muchas veces, por ejemplo, puede cambiar tu perspectiva de una nacionalidad a otra. Y quiero que lo vayan entendiendo en ese sentido. Porque muchas veces lo que pasa en tu vida no es lo mismo que tú hayas estado creciendo y desarrollando tus teorías o tus pensamientos o tus fundamentos ontológicos, epistemológicos en tu ciudad natal, a que cambies de una parte de un país a otro. Puede cambiar diametralmente. Por ejemplo, esto lo van a entender en este contexto. Por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, vivir en México, pero por ejemplo, los que viven en Campeche no tienen la misma perspectiva de vida, de cómo llevar una vida a los que viven, por ejemplo, en Coahuila o en Sonora, en Sinaloa. Nosotros que somos del sureste, tenemos un pensamiento y una perspectiva diferente a los que viven en el norte y el noroeste del país. Y vivimos en el mismo país. ¿Qué pasaría si alguien que nació en un país cambia a otro, en donde es otra cultura, otra forma de pensar, otra forma de vida? Y eso es lo que quiero que ustedes identifiquen con cada teórico. En este caso, ya desde allí ya podemos ver, por ejemplo, que el antecedente de este teórico nos conlleva cómo es que puede de alguna otra forma compaginar lo que era el pensamiento austriaco con su pensamiento natal en un principio como alemán, ¿sí? En este sentido, lo interesante es que esta evolución del pensamiento de acuerdo a la realidad y a la naturaleza humana está determinado en lo que era su teoría con respecto a la intencionalidad. Porque es la tesis que él defendió, la tesis de intencionalidad de la conciencia y de la experiencia en general. ¿Ok? Lo interesante de acá es que, por ejemplo, cada vez que ustedes escuchen la palabra la intencionalidad de la conciencia, podemos entender muchas cosas. Por ejemplo, en este sentido, el sentido de la intencionalidad de la conciencia de Franz Brentano estaba entendido con respecto a una palabra, y es en donde se encierra la pregunta: ¿qué tanto de lo que yo hago es algo que quiero hacer o es algo por el cual mis circunstancias me llevaron a que yo lo haga? En este aspecto, la discusión de Franz Brentano estaba encerrada en el tema de la voluntad. Por ejemplo, vamos a conocer y podemos conocer desde la teoría de la intencionalidad de Franz Brentano, defender esta tesis de que normalmente si tú quieres hacer cosas malas, es determinar por qué lo quisiste hacer o porque hubieron circunstancias que te llevaron a ello. De alguna otra forma, lo que vamos a estar viendo con Franz Brentano en general es que normalmente él trataba de exponer: si es cierto que tú tuviste una historia, si es cierto que tuviste tú un contexto, pero al fin y al cabo eso de alguna otra forma es lo que construyó y estructuró la conciencia de tu voluntad, de lo que haces o de lo que no haces. De allí es el sentido del aspecto de intencionalidad. Bien, antes de ahondar con esto, sigamos con la biografía de él. Dice en la biografía de Franz Brentano, decía que realizó estudios filosóficos y teológicos y eclesiásticos y se doctoró en 1862. ¿Sí? En algún momento recuerden, casi la mayoría de todas las teorías van a conllevar
una cierta naturaleza, tienes que tener un fundamento. La mayoría de las teorías dentro de lo que es la psicología fenomenológica empieza desde el aspecto fenomenológico con características de tipo empírica. En este sentido, en el sentido de Brentano, él hablaba mucho, por ejemplo, de lo que yo hago va a conllevar una cierta naturaleza en respecto a cómo he construido mi tipo de pensamiento, ¿sí? Nosotros, cada vez que escuchemos el término filosofía, que es el amor al conocimiento, en este sentido va a estar determinado, por ejemplo, es cómo se construyó ese conocimiento en mi cabeza o qué tipo de naturaleza o línea filosófica es la que yo llevo en mi vida. Por ejemplo, ¿alguna vez alguno de ustedes ha escuchado la frase ¿cuál es tu filosofía de vida? ¿Alguien había escuchado esa frase? ¿Sí o no? Hola, ¿me escuchan?